porque en lo profundo está la fuente de la vida. Porque cada día la palabra tiene algo nuevo que enseñarnos. Buscando en lo profundo, un estudio de las Escrituras para vivir en plenitud. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Dirige el pastor Guillermo Cifuentes del Ministerio Internacional Palabra y Vida. Estamos en nuestra serie Eventos Futuros. Y hoy vamos a ver el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero no vamos a ver el capítulo completo. Este capítulo probablemente lo vamos a tener que dividir en 3 secciones. Y es muy posible que la sección que corresponde hoy no la alcance a dar toda. Es muy posible. Voy a tratar de hacerlo. Pero pues la idea no es correr, sino que quede el mensaje claro. El capítulo 13 habla de las 2 bestias. Hoy vamos a centrar nuestra atención en la primera bestia. Para esto vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Usted ya sabe cuánto es esos 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, ¿quiénes son los que van a estar morando en el cielo entonces? Pues aquí la bestia va a estar hablando mal de nosotros, pero ya de nada le va a servir. Y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Lea conmigo el versículo 9, a la voz de 3. 1, 2, 3. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Son 2 bestias las que menciona Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 al versículo 18.
Hoy estudiaremos la primera bestia que está entre el versículo 1 y el versículo 10. Pero hagamos un recuento de lo que fue el capítulo anterior, el capítulo 12. En el capítulo 12 vimos que un gran dragón o la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y como él sabe que tiene poco tiempo, entonces empezó a esforzarse por dañar a los habitantes de la tierra y despliega todo su poder en contra de la mujer que está descrita ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, que vimos es la nación de Israel. Y dice que además de perseguir a Israel, empezó a perseguir a todos los santos de Dios. Todo esto que vimos en el capítulo 12 nos revela con claridad los últimos acontecimientos que van a pasar en el fin de la historia del mundo, en las semanas que corresponden a la gran tribulación que describe Daniel en su libro. Yo sé que algunos dirán, uy, pero yo no he leído Daniel. Tranquilo, ahí vamos avanzando. Pero esta vez nos habla no solo de un personaje, nos habla de tres personajes. Nos habla del dragón y nos habla de dos bestias. Una que surge del mar, que está en Apocalipsis 13:1, y otra que sube de la tierra, como diciéndonos que todo lo creado va a estar bajo el dominio de estos dos personajes. A estas dos bestias, el dragón, es decir, el diablo, Satanás, les da autoridad para que ellos puedan moverse, para que ellos puedan desenvolverse y hacer grandes señales y prodigios en la tierra. Escúchame bien, iglesia. Nosotros muchas veces estamos engañados con las señales y los prodigios. Porque decimos que ese lugar donde hay señales, donde hay sanidades, donde la gente se cae, donde hay un gran movimiento, donde la gente tiembla y se pone colorada y hace muchas cosas, que ahí está Dios. Es que allá está Dios, y el ungido de Dios, cuando levanta su mano, hace caer a todo el mundo. Señales. Pero esas señales, iglesia, no necesariamente están hablando de presencia de Dios. Por eso dice que en el final de los tiempos, ellos vendrán y le dirán, Señor, pero si en tu nombre hicimos grandes señales y prodigios. Y Él les dirá, no los conozco. Hace poco un pastor amigo mío se enfadó conmigo porque yo le dije, no podemos andar acostumbrando a la iglesia a las señales y a los prodigios, porque es con eso que el enemigo nos va a engañar. A la iglesia tenemos que llevarla a la profundidad de la palabra, a entender el verdadero mensaje de Dios y a entender que no todos los milagros vienen de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Usted me comprende eso? ¿O se me va a ir de aquí a buscar milagros? Porque es que eso pasa, iglesia. Hay gente que son cazadores de milagros. Y uno los identifica, esos cazadores de milagros. Entonces viene la gran cruzada del ungido y ellos corren a buscar el milagro. Pero recuerde que 10 personajes vinieron a Jesús, recibieron un milagro, pero solo uno se devolvió a darle gracias. Cazadores de milagros. Entonces van a una iglesia
Porque en esa iglesia sí se mueve el Espíritu Santo, porque allá yo he visto que la gente, cuando el pastor ora, la gente empieza a hacer así, la gente se cae, la gente grita, la gente se pone colorada, la gente se cae, la gente... Cazadores de milagros. Pero cuando salen de la iglesia, se les acaba la gasolina y vuelven a ser los mismos que eran antes. La palabra del Señor habla de aquellos que permanecen. Estas bestias reciben una autoridad. La primera bestia, la que surge del mar, la que vamos a estudiar hoy, también es denominada en la Biblia como el hijo de perdición, o el hombre de pecado, o el inicuo. Se conoce así, la primera bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado o el inicuo. Y a su lado habrá otra bestia que subirá de la tierra, que es descrita como el falso profeta. Es decir, que esta segunda bestia es algo así como un jefe de publicidad del anticristo. Porque él va a estar haciéndole publicidad al anticristo. ¿Para qué publicidad? ¿Para qué se hace la publicidad? Para que la gente compre, para que la gente crea. Entonces él va a estar haciéndole publicidad al anticristo para que posteriormente la gente crea en él y se le arrodille. Cuidado, iglesia. Por eso la palabra del Señor dice, mirad que nadie os engañe. Porque en los postreros tiempos se levantarán muchos en mi nombre, ¿cierto? Y harán grandes señales y prodigios. Ahora usted sabe por dónde voy yo. Sí me está entendiendo, iglesia. Bien. Antes de que entremos a analizar a esa primera bestia, miremos lo que el apóstol Pablo dice, o los detalles que da el apóstol Pablo cuando habla de ese personaje. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. Dice así el apóstol Pablo: entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, se levantará con gran poder, con señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Escuche, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oiga, increíble. Viene de Dios el que la gente, como no quiso creer la verdad, ahora crean la mentira. ¿Y sabe qué es más fácil creer? La mentira que la verdad. La gente cree más fácil en la mentira. Así que tenga cuidado usted cuando todo el mundo cree algo. Analícelo bien, mastíquelo bien, porque es muy fácil creer en la mentira. Y en este último tiempo se está levantando ese espíritu que está haciendo que la gente le crea a la mentira. ¿Estamos aquí? Lo que aquí nos dice es que ese personaje vendrá por obra del diablo
y manifestará un gran poder que se hará visible por medio de señales y de milagros mentirosos. No cabe duda, iglesia, de que ese personaje se va a presentar como un fuerte y carismático líder que ofrecerá soluciones efectivas para una sociedad que agoniza en medio del caos que va a prevalecer en medio de la gran tribulación. ¿Se está entendiendo lo que le estoy diciendo? Un personaje no con cachos y con cola. Porque si a usted se le aparece el diablo con cachos y cola, ¿usted qué hace? Al menos sale corriendo, ¿no? Yo esperaba que se levantaran y me dijeran, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Usted tiene autoridad sobre él, iglesia. ¿Cómo así que yo salgo corriendo? ¿Cómo así que me escondo? Si usted tiene autoridad para reprenderlo. Por eso él no se va a presentar así. Porque sabe que el Hijo de Dios tiene autoridad sobre él. Entonces se va a presentar muy esbelto, muy tieso y muy majo, ¿cierto? Corbata a la moda, ¿cierto? Un personaje carismático, un líder, diestro en la palabra, que convence. Y él va a ofrecer soluciones efectivas que al oído de la gente van a sonar como soluciones buenas. Pero en el interior, él lo que está haciendo es engañando para que la gente crea en la maldad. Escúcheme, este personaje que se va a levantar, un gran político, un hombre de poder, un hombre de posición económica fuerte, un hombre de una expresión, de un habla convencedora, un papazote, dijeron las muchachas, ¿sí? Un hombre elegante, distinguido. Él dirá que él va a traer unidad a las naciones y creará en medio de la gente un sentimiento de seguridad, porque habrá tanto desespero en los habitantes de la tierra que cualquier cosa que les suene a solución les traerá esperanza. Será un líder populista que ofrecerá soluciones mágicas en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, a un mundo desanimado y sumido en conflictos de todo tipo. Pues ¿quién no le va a creer si está en medio del conflicto? ¿Quién no le va a creer si él viene diciendo que tiene la solución? Pero escúcheme, iglesia, en el mundo entero se mueven hoy fuerzas con el espíritu del anticristo que están preparando la plataforma para que la gente luego crea cuando él se manifieste. Están preparando toda una plataforma. Vivimos en un mundo con problemas generales, globales, un mundo que se mueve en el globalismo. Y ahí quiero que me entiendan que es diferente el globalismo y la globalización. ¿Cierto? Tenemos que tener muy claras esas dos cosas.
Esta nueva situación hace que cada vez más personas piensen que tenemos que buscar un gobernante en el que todas las naciones puedan depositar su confianza y que éste solucione los crecientes problemas de inseguridad, de injusticia social, de economía que tiene el mundo. Pero escúchenme, iglesia, no ha existido ni existirá el personaje que pueda traer toda esa solución al mundo, porque el único que traerá definitivamente solución y paz al mundo se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el único que puede traer la solución. Ahora bien, fijémonos lo que dice la Biblia, que esta bestia fue enviada por Dios para que le hiciese creer la mentira a los que no quisieron creer la verdad. Póngase la mano en el corazón y pregúntese, ¿yo en qué estoy creyendo? Si usted está creyendo la verdad, diga conmigo no es la cosa. Pero si usted está creyendo mentira, tenga cuidado, porque aún más mentira va a creer cuando se levante este personaje. Enciende una luz para ver el camino. Continuamos sumergiéndonos en este fascinante tema para estar en sintonía con la vida. En sintonía con la vida. Esa bestia que surge del mar, vamos a mirar en primer lugar esa bestia que surge del mar. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diamantes, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como el oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. En algunas traducciones de la Biblia, por si usted lo encuentra, porque como todos leemos diferentes versiones, usted puede encontrar ahí que dice, me paré, y en algunas otras traducciones dice, se paró. ¿Sí? Pero cuando habla, me paré, la traducción dice que Juan se levanta para ver. Y en las traducciones que dice se paró, está hablando de lo que vio Juan cuando se levantó. Entonces no se vaya a confundir usted con esas dos traducciones, si dice me paré o se paró. Y habla de que el gran dragón se paró porque él estaba furioso. Recuerden que el domingo pasado vimos que él estaba muy furioso porque sabía que tenía poco tiempo, y entonces emprende una fuerte lucha en contra de la nación de Israel. Vamos a mirar dentro de este primer punto de la primera bestia, como primera cosa, la procedencia de esa bestia. Dice que fue emergiendo poco a poco de las aguas del mar, ¿verdad? Y ahí se debate mucho sobre esta cuestión de por qué surge del mar. Seguramente usted va a encontrar muchas respuestas sobre esto, pero yo voy a hablar sobre 3 el día de hoy acá. La primera es referente a lo que el apóstol Pablo dice que su advenimiento es por obra de Satanás. Podemos pensar que este detalle tiene un valor simbólico, puesto que cuando lleguemos al capítulo 17 de Apocalipsis,
en el capítulo 17, versículo 1, vamos a leer que la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas. Es decir, que tiene relación allá con el 17 de Apocalipsis, de donde se levanta esta bestia. Y el mismo texto de Apocalipsis dice que la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas en el 1, 17:1. Y en el 17:15 nos aclara que esas aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Está quedando claro, iglesia? Entonces, cuando dice que la bestia se levantó del mar, está hablando que se levantó de entre los pueblos, de entre las muchedumbres, de entre las naciones y de entre las lenguas. Una de las características, escúcheme iglesia, que va a tener este personaje, esta bestia que se va a levantar, es que es políglota. Él no necesitará traductor simultáneo. Él hablará todas las lenguas de la tierra. Interesante, ¿no? No es cualquier persona. No es cualquier persona. El profeta Isaías habla de que se levantará una multitud que hará mucho ruido, que habrá alboroto de naciones, y que esto será semejante al crujido del mar. ¿Cuántos han visto noticias en estos días? Usted sí ve cómo se está levantando el mar, ¿no? Y cómo suena. ¿Cómo suena? Pues cuando se levante este personaje, el estruendo será aún mayor que el que estamos viendo hoy. Mayor. Y el ruido será mayor que el que estamos viendo hoy. Esa misma metáfora del mar la usa el mismo profeta Isaías cuando habla de los impíos y dice que los impíos son como el mar en tempestad, dice Isaías. Que no puede estarse quieto y que sus aguas arrojan lodo y dañan. Oiga, tremenda metáfora la que pone aquí Isaías. Los impíos son como el mar en tempestad, que arrojan lodo y hacen daño. Dele gracias a Dios por usted ser un hijo de Dios. Desde esta perspectiva, iglesia, la bestia surgirá de en medio de las naciones impías. Será un personaje que no amará a Dios. Aborrecerá todo lo que tenga que ver con Dios. Y su espíritu se está moviendo en este tiempo. Porque está preparando a la gente para que no crea en Dios. Y más adelante vamos a ver el porqué. En segundo lugar, es importante que esta misma bestia fue presentada en el capítulo 11 de Apocalipsis, en el versículo 17. Y es la bestia que hizo guerra contra los dos testigos y los mató. ¿Recuerdan esa prédica? Cuando la bestia mató a los dos testigos. Allí en el capítulo 11 se nos dice que esta bestia sube del abismo. Y el abismo bíblicamente representa el mar. Los que están conmigo estudiando, conociendo a Dios, allá en el capítulo 1 de Génesis, vimos lo que es el abismo, ¿verdad? Lo que es el abismo.
que representa el mar. Y allí, de ese mismo lugar, del abismo, fue donde salió el ejército de langostas satánicas que atormentaron a los hombres de la tierra, y lo vimos en el capítulo 9, versículos 1 al 6. Mire todo lo que contiene el mar. Escúcheme, iglesia. Yo no soy científico, ni meteorólogo, ni nada por el estilo. Pero hay algo que entiendo. Y es el porqué de la furia del mar en este último tiempo. Todo lo que hay allí se levanta. Es como si usted coge un vaso con agua y le pone una cuchara y le hace así. Todo lo que está allí está levantando furia. Está levantando furia, entendámoslo, iglesia. Si conectamos estos dos pasajes, podemos concluir que esta bestia procede del mismo lugar que las bestias anteriores de las que habla el Apocalipsis. Y su propósito es el mismo: destruir a los hombres. Destruir a los hombres. Por eso no tenemos que creerles. En tercer lugar, debemos recordar que en la visión que Daniel recibió de Dios, se le reveló el curso que seguiría la historia de los reinos gentiles, desde la muerte de Jesucristo hasta la nueva aparición de Jesucristo. Y Daniel en su visión vio un cuerno pequeño que surgía de en medio de los cuernos grandes. Este cuerno representa una persona. ¿Por qué razón? Porque dice que tiene ojos como de hombre y boca que habla grandes cosas. Entonces habla de una persona. Daniel recibe una interpretación que Dios le da de su visión, en la que él puede entender que ese cuerno pequeño que se levanta es un rey que se levantará de en medio de los reinados que ya existen, que han sido grandes, que han sido fuertes, pero que hoy están en decadencia, pero que en medio de esos reinados se levantará un cuerno chiquitico. Y ese cuerno, o ese rey que se levantará, vencerá, hará guerra contra los otros reyes y vencerá a 3 de ellos. Por eso dice que cuando Juan ve la bestia, la ve con 7 cabezas, porque ya 3 reinos han sido vencidos. Recuerde que el Apocalipsis es solo simbología. Desde esta perspectiva, iglesia, la bestia de la que está hablando será un rey que surgirá al final de los tiempos y que aparecerá en el contexto de un gran imperio. ¿Está escuchando? De un gran imperio gobernado por este personaje después de haber destruido a los 3 de ellos. Note que estas 3 posturas son complementarias. Así que no podemos decir esta es o esta no es o esta sí es. Las 3 se complementan. Lo cierto es que se va a levantar en el ámbito del mundo
Un hombre que probablemente ya esté vivo. Escúcheme, iglesia. Probablemente ya está vivo. Ya nació. Seguramente ya lo conocemos, pero no se ha manifestado. Pero este personaje se levantará y ustedes y yo lo vamos a ver cuando empiece a sonar vientos de solución para el mundo. Hoy en día estamos hablando de la unidad de las naciones, de la paz entre las naciones. El que tiene oído, oiga. Toma del agua que sacia al alma sedienta. A continuación, las conclusiones de esta nueva visita a lo profundo. Segunda cosa que vamos a ver, esta bestia tiene un carácter. Aunque lo que vimos ya es que es una persona, el apóstol Juan lo presenta como una bestia. ¿Por qué razón? Por su carácter. Porque será un hombre al que no le importa nada, al que no le importa destruir, al que no le importa matar, al que no le importa asesinar con tal de lograr sus objetivos. Recuerde que él fue el que se levantó y mató a los 2 testigos. Y además de matarlos, los exhibió en la plaza pública para que los demás sintieran ¿qué? Miedo, temor. Este personaje engañará al mundo a través del temor. El apóstol Pablo salió del problema facilito. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Él no se metió en líos. Si Pablo hubiese vivido en nuestro tiempo, hubiese dicho lo mismo. Para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Es más, dijo el apóstol Pablo, yo deseara vivir para seguir predicando el evangelio. Pero si tengo que morir y ser llamado a la presencia de Dios, pues para mí eso va a ser mucho mejor. ¿Cuántos de nosotros pensamos así en medio de la pandemia? La gente preocupada de morir como si nunca se fuera a morir. Este personaje es un personaje diabólico. Diabólico. No tiene límites. No tiene en su pretensión, no hay nada que lo pueda detener. Esta persona se describe como una bestia salvaje. Y eso hace contraposición a como en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, se describe a Jesucristo como un cordero inmolado. Como diciéndonos a nosotros, ¿usted en manos de quién quiere estar? ¿En manos de la bestia salvaje o en manos del cordero? ¿En manos de quién quiere estar usted? Qué contraste tan tremendo, ¿verdad? Mire lo que dice el apóstol Juan cuando habla de esa bestia. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo,
y sus pies de oso, y su boca como de león. La relación que hay de estos animales salvajes que describe Juan, usted una en un solo animal, un leopardo, un león, un oso, ¿y qué más es? Un león, un leopardo, un oso. Únalos en un solo animal, a ver qué le resulta ahí. El apóstol Juan lo que estaba diciendo es que es un personaje que no tiene límites en su bestialidad. Daniel en el capítulo 7, versículos 2 al 8 también lo describe. Y lo describe con esas mismas características. Pero Daniel habla también de que ese personaje tenía alas. Iglesia, lo que vio el apóstol Juan fue una sucesión de bestias temibles. La bestia descrita aquí es una combinación de poder, de maldad y de sevicia con sus víctimas. Podríamos decir que en ese personaje se combinan todos los horrores destructivos que puede haber en el mundo. Un personaje difícil de imaginar. Un personaje sin precedentes. Con un ingrediente adicional. Ese personaje tendrá un rostro de piedad. Es decir, que cuando lo vean, los convencerá. Estas bestias que describe Juan son las mismas que representan a los imperios mundiales que han venido desde la muerte de Jesucristo hasta nuestros días. ¿Cuáles son esos imperios? Y son imperios que siempre han luchado en contra de Israel. El primero, el imperio babilónico, que es el que operaba en el Antiguo Testamento. Luego el imperio medo-persa, del que no hay muchos datos bíblicos, y eso lo vamos a ver con los que están viendo conociendo a Dios, lo vamos a ver cuando lleguemos a Malaquías. Vamos a ver un periodo de silencio que hay entre el final de Malaquías y el inicio de Mateo, un periodo de silencio en el que no se escribe nada, y fue un periodo en el que gobernó el imperio medo-persa. Luego vino el dominio de Grecia y el último imperio, el imperio romano. Podemos pensar en la gloria y el esplendor de cada uno de estos imperios, ¿no? Mi amada iglesia, cuando este hombre se levante a establecer su propio reino en este mundo, quedará claro la oposición que ejercerá contra el reino de Dios, contra el reinado de Jesucristo. Recuerden que estamos estudiando el tercer ay. Ay de los habitantes de la tierra que estén aquí en ese tiempo. Diga usted, ay de ellos, porque yo ya me habré ido. Pero yo quiero invitarlo a reflexionar en esta mañana en algo. Diga, ay de mi familia,
Ay de mi esposo, de mi esposa, ay de mis hijos, ay de mis amigos que no hayan creído en Cristo. Dígamelo para que quede en la grabación, por favor. Éxodo 20. Perdón, espérate, busco Éxodo 20. Éxodo 20. De verdad que tenemos que creer la palabra y los mandamientos, ponerle mucha atención. Habló Dios todas estas cosas, estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. O sea, aquí se encierra todo lo que estamos viendo. No copiemos imágenes ni semejanzas. Vivamos la verdad de la palabra, vivamos la verdad de Cristo. Vivamos la verdad de Dios, porque el anticristo se levanta y muchos van a querer ser como Él, adorarlo a Él y seguirlo a Él, creerle a Él y hacer lo que Él dice. Y aquí la palabra nos lo está advirtiendo en el primer mandamiento. Gracias, pastora. Iglesia, cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño. Cuando uno se hace imagen y semejanza de algo, está deshonrando, está yendo en contra de Dios. A mí a veces me cuesta trabajo decir ciertas cosas aquí. Y hay algunas que me callo. Porque es tal el engaño del mundo, es tal el engaño del inicuo, que se está cumpliendo, escúcheme iglesia, se está cumpliendo lo que la palabra dice, que aún los escogidos, los salvos serán engañados. Porque es que nosotros nos acostumbramos a querer idealizar personas. Entonces uno le pregunta a la gente: ¿a qué personaje de la Biblia quisieras parecerte? ¿A José? ¿A Moisés? ¿A Daniel? ¿A no sé? Casi nadie dice a Jesucristo. Y el único al que debemos no solo parecernos, sino ser como Él, es de Jesucristo. Y cuando nosotros empezamos a idealizar personas, iglesia, es un peligro grave. Escucha, anoche precisamente estaba en una reunión y una persona me hablaba de un predicador ideal. ¿Quién ha llamado al hombre a idealizar personas? Cuando idealizamos a un personaje humano, nos estamos preparando para que otro día otro humano venga y nos engañe. Por eso yo no estoy de acuerdo con andar promocionando milagros y prodigios en la iglesia. Si Dios quiere hacer un milagro, Él lo hace y la gloria sea para Él. Pero no soy amigo de promocionar en la iglesia esto, porque es con eso que nos van a engañar. Con señales, con prodigios y con milagros. Respeto al siervo que lo haga. Y no me voy a levantar en contra de él. Pero yo prefiero educar al pueblo
con la palabra, con la firmeza, con la profundidad bíblica, con las bases, que con las expectativas de los milagros. ¿Quieres ver un milagro? Mírate al espejo. Mírate al espejo. Porque cada uno de nosotros es un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios, porque Dios me rescató de donde yo andaba y me puso por solo misericordia, por solo gracia suya, a venir a estar aquí delante de ustedes hablándoles. No por mi capacidad ni por nada de lo que yo tenga. Pero iglesia, no podemos aplaudir el engaño. Este personaje es aterrador. Y mira lo que les dije, no alcancé a llegar sino, creo que a menos de la mitad del tema que traía preparado. En la próxima prédica hablaremos sobre las características de esa bestia. Hablaremos sobre el origen de su poder. Hablaremos sobre la herida de muerte que tiene en su cabeza. Hablaremos de cómo esa bestia cautiva el corazón de los hombres. Hablaremos de cuál es su verdadero propósito. Hablaremos de cómo se levanta contra Dios, contra su templo y contra sus ungidos. Hablaremos de cómo blasfema contra Dios. Es un personaje bien terrible. Pero también hablaremos de cómo Dios le pone límite. Hablaremos cómo hace guerra contra los santos, cómo alcanza autoridad sobre las naciones, cómo las naciones de la tierra a una se levantan y la adoran, desconociendo a Dios. Y cerraremos nuestra exposición, si es que alcanzamos el próximo domingo, con la invitación que la Biblia nos hace: el que tiene oído para oír, oiga. Porque no todos tenemos oídos para oír. Hay personas que tienen oídos para escuchar. El que oye discierne. El que oye entiende. Y el que entiende cambia. Pone su vida a los pies de Cristo. Iglesia, esto no es un juego. Esto que nos está hablando el Apocalipsis es una verdad. Y es una verdad que el mundo está preparado para recibir. Hace poco en una clase hablábamos de las organizaciones que se levantan. La Organización Mundial de la Salud, la Comunidad Económica Europea, todas esas organizaciones que se levantan y van acostumbrando al mundo a ser uno solo. Pero aquí tenemos que mirar lo que Jesucristo dijo. Yo y mi Padre somos uno. Y ustedes, hablándonos a nosotros, deben ser uno conmigo, como yo soy uno con el Padre. Escúcheme, iglesia. Usted no puede participar de la unidad del mundo. Usted no es uno con el mundo. Usted debe ser uno con Jesucristo, porque Jesucristo es uno con Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así que cuidado, porque mire todo lo que viene, todo lo que se cierne, todo lo que se proyecta, con el fin de engañar al hombre,
para que rechace la verdad. Esta verdad no es fácil de predicar, yo les confieso. Esta verdad no llena templos. Esta verdad desocupa templos. Desocupa templos. Si nosotros quisiéramos llenar templos, la prédica de esta iglesia sería diferente. Pero es que más que llenar templos, nuestro esfuerzo es llenar cielo, llenar el cielo. Y muchos rechazarán la prédica de la palabra en este mundo, porque es demasiado dura para poderla entender. Es demasiado dura para aceptarla. Es más fácil aceptar el engaño. Jesucristo mismo, allá en el Evangelio de Mateo, dijo: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer guerra. Y muchos se aterran de eso. ¿Cómo así que Jesús vino a traer guerra? Sí, claro. La guerra contra el enemigo, la guerra contra Satanás, la guerra contra el inicuo. Y una de las guerras, iglesia, es esa que el enemigo le pone a la gente para distraerlos de la verdad. Le pone 1000 cosas para distraerlo de la verdad. Cosas atractivas para distraerlo de la verdad. Usted tiene que ganar eso. Usted no se deje engañar. Diga lo que dijo Josué. Si mal les parece servir a Jehová, busquen a quién servir. Si quieren servir a los dioses de los amorreos, o si quieren servir a los dioses que estaban al otro lado del río, sírvanles a ellos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El mundo presenta cosas muy atractivas, iglesia. Muy atractivas. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos presenta la salvación. Lo atractivo del mundo se acaba cuando usted se muere. Lo verdadero de Dios permanece para siempre. Así que usted tiene que aprender eso, iglesia. Póngase sobre sus pies, por favor. No se pierda el próximo domingo. Ojalá la conclusión, no sé si esta prédica se nos vaya a llevar 3 domingos porque está candente el tema. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, hoy levantamos un clamor delante de ti, oh Dios. Y como bien decía Jesucristo en su oración, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y nosotros, tu pueblo, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, necesitamos ser guardados del mal, Señor. Porque aún tendremos que permanecer en este mundo, donde se mueve el engaño, donde se mueve la maldad, donde se mueve la injusticia, donde se mueve la abominación, donde cada día las gentes se levantan a aprobar leyes en contra de tu palabra, a aprobar leyes en contra de tus disposiciones, de tus preceptos, de tus principios, donde cada día se levanta más engaño, Señor, donde se engaña a las gentes, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, se habla mentira y se habla engaño. Un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de perversión, un mundo lleno de sevicia y lo peor, una sociedad que se ha acostumbrado a esto y que ya ve todo como normal, que ya ve todo como posible.
Pero tu palabra nos advierte que tus hijos no podemos caer en ese engaño, Señor. Por eso yo levanto mi voz en esta mañana, Dios, para poner a tu pueblo delante de tu presencia, Señor, y pedirte lo que Jesucristo te pidió. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdanos, Señor, del engaño. Guárdanos, Señor, de la perversión. Guárdanos, Señor, de caer en las garras de este inicuo personaje que ya está operando en el mundo, que ya tiene sus agentes en todas las naciones de la tierra y que a través de ellos está sembrando esa doctrina falsa, ese engaño y esa mentira, y está llevando a las gentes al convencimiento de que Él será la solución. Permite, Señor, que tu iglesia se levante en medio de los tiempos para proclamar la verdad de tu palabra, para proclamar la verdad de tu evangelio, y que a través de esto, Señor, podamos llevar a muchos al reino de los cielos, arrebatándolos de las garras del enemigo. No permitas, Señor, que el espíritu del anticristo toque nuestras mentes, que nos confunda haciendo creer lo que no es, que nos confunda convenciéndonos de la mentira y del engaño. En tu palabra hay sabiduría, Señor. Y el que escudriña tu palabra, el que cree tu palabra, el que vive tu palabra, Señor, no será víctima de engaño. Porque por eso tu palabra lo declara, Señor. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queremos ser libres en tu verdad, Señor. Y queremos que tu verdad permanezca para siempre. Y que el consejo que recibió Josué después de la muerte de Moisés, cuando en tu palabra dice: mi siervo Moisés ha muerto, ten cuidado de guardar todo lo que él te enseñó, de guardar todo lo que él sembró en tu mente. Y tú mismo, Señor, le dijiste a Josué que nunca se aparten de tu boca las palabras de este libro, sino de día y de noche medita en él, y haz conforme a todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Permite que tu palabra esté en nuestra boca, Señor, para que tengamos un camino próspero y una vida de éxito, Dios, y una eternidad contigo, Señor. Volveremos a sumergirnos en una próxima ocasión. Si tienes comentarios o deseas ponerte en contacto con el pastor Guillermo Cifuentes, te invitamos a escribirnos al correo electrónico palabrayvidaIC@hotmail.com, Facebook Palabra y Vida Iglesia Cristiana, Twitter @Palabra y Vida IC, Instagram Palabra y Vida IC, y síguenos en nuestro canal YouTube Palabra y Vida Radio.